muy buenas. El día de hoy vamos a ver lo que es patología ambiental. Yo soy el doctor Isaac y para comenzar con patología ambiental se encuentran de nuevo en el libro de Robbins, Patología Básica. Pero si tú te vas al área de ambiental dentro del libro, vas a encontrar todas estas patologías que se van a revisar. Pero, y tú lo que vas a encontrar, o al momento de tú escuchar patología ambiental, tú piensas en esto, ¿no? Contaminación del aire, los vectores, los alérgenos, los impactos de la calidad del agua, el calor extremo, las alteraciones ambientales, como ahorita estamos viendo la presencia de microplásticos dentro de ciertos órganos. Yo honestamente, yo no he visto microplásticos o no sé qué tipo de estudio utilizan para ver microplásticos, porque dentro de los órganos que he visto jamás he visto algo que sea un plástico. Que entonces, no sé qué tipo de estudios utilizan para ver los microplásticos. Pero eso es lo que uno piensa cuando uno ve cuando uno escucha patología ambiental. Sin embargo, esto no lo vamos a ver, porque aparentemente a la academia le puso patología ambiental a esto. Le puso patología ambiental a los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, la arteriosclerosis, los aneurismas, la enfermedad isquémica del corazón, diabetes mellitus y las drogas ilícitas. A eso la academia lo maneja como patología ambiental. Les vamos a ver estas cosas. ¿Sí? Y todo esto, la gran mayoría, lo vamos a encontrar en diversos capítulos. Una parte es en vasos sanguíneos. De nuevo, para comprender todo ello, hay que recordar que el sistema circulatorio es un sistema cerrado, donde está compuesto por la parte derecha y la parte izquierda del corazón. Donde la parte izquierda son las arterias son las que salen del corazón a grandes rasgos, y estas, casi todos están compuestos por una íntima que va a tener el endotelio, una media que va a tener el músculo liso y luego la adventicia. La diferencia aquí es entre una vena y una arteria. La arteria, debido a que tiene que soportar y manejar las presiones que vienen del corazón izquierdo, tiene una muscular más gruesa. Como pueden ver, la diferencia entre una vena y una arteria. Y esto es músculo, tienen que recordar que es músculo. Y si es músculo, este se puede contraer o se puede dilatar. ¿Ok? Así es como funcionan varios de los medicamentos que se utilizan para poder mantener la presión sanguínea. ¿Ok? Y como vamos de arterias más grandes a arteriolas, incluso hasta capilares, y aquí hay este cambio de arteria a vena, ¿no? Y como del endotelio en los vasos más pequeños, hasta los capilares, estos los van a rodear los pericitos, ¿sí? De ahí vienen ciertas patologías como los pericitomas. Y posterior, ¿qué es lo que sigue? Ahora sí, menos músculo y se convierte en venas. Pero siguen teniendo lo mismo, íntima, media y adventicia. Vamos a ver dentro de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares en generalidades. Los dividen en modificables, no modificables. Y estos ya los habíamos revisado dentro de esta guía de práctica clínica, donde si vamos un poco más actuales en esta revisión sistemática de los factores de riesgo cardiovascular, pues siguen siendo los mismos. En su gran mayoría siguen siendo los mismos, que es tener hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad y sobrepeso, tabaquismo, diabetes mellitus, inactividad física, la historia familiar, edad avanzada o un bajo nivel socioeconómico, laboral y educativo. Este ya se incluyó dentro de esta revisión sistemática. Aquí yo
puse en M lo que es modificable. A un paciente no le podemos quitar la hipertensión, pero la podemos tratar. La dislipidemia, depende del tipo de dislipidemia, la podemos tratar. La gran mayoría de las dislipidemias las podemos tratar con dieta, ejercicio, cambios en la alimentación. Y no son cambios bruscos o abruptos, bueno, depende mucho, claro. No es lo mismo el tipo que está comiendo carnitas todo el tiempo al tipo que come carnitas una vez a la semana, ¿no? Obesidad y sobrepeso, lo mismo. Aquí se podría incluso a debatir un poco debido a que las corrientes actuales de obesidad y sobrepeso van más de la mano a que es una enfermedad y necesita tratamiento no solamente con dieta y ejercicio, ¿sí? Como por ejemplo ahorita les están utilizando mucho los análogos de GLP que ya se están utilizando para tratar obesidad y sobrepeso, ¿sí? Pero después platicamos un poco más acerca de ello. Tabaquismo modificable en cuestión, sí, sí es modificable. El problema del tabaquismo es que estos sí generan una adicción orgánica si el organismo sí solicita más nicotina. Diabetes mellitus, no podemos quitar diabetes mellitus, pero podemos tratarlo. Inactividad física, pues sí, también se puede modificar también de un paciente que sea sedentario a pedirle que camine mínimo, de manera mínima, unos 15 minutos al día. Caminar, solo caminar, con eso ya logras tu puntito de actividad física. ¿Sí? Claro, hay que revisar las cuestiones de cada uno de los pacientes para poder ver la mejoría, pero al menos lo que recomiendan las guías incluso a veces es con que tú camines 15 minutos al día, todos los días, con eso tienes. Historia familiar, no podemos no podemos eliminar que el paciente haya tenido padres, abuelos, tíos o tías que hayan fallecido de algún evento cardiovascular. Edad avanzada de 45 años, no podemos hacer que la gente rejuvenezca. Y el bajo nivel socioeconómico, laboral y educativo. Esta parte tiene años viéndose y es un dicho que se dice dentro de cierta parte de la comunidad médica, donde mencionan que la madre de todas las enfermedades es la pobreza. Aquí. Y aquí es cuestión de, ok, si es el bajo nivel socioeconómico, ¿cómo subes de nivel socioeconómico? Estos ya son temas un poco más sociales, pero pues ya se ha visto que es muy complicado poder subir de nivel socioeconómico. Aquí, debido al constructo y las políticas que existen. Debido al constructo y las políticas que existen, a veces puede ser muy difícil. No digo que sea imposible, de que hay casos que sí llegan de estar en un bajo nivel a subir hasta un alto, pero son casos. Aquí en cuestión de estadística, la gran mayoría se va a quedar en el mismo lugar y va a haber gente que salga evidentemente de la media, que pueda avanzar, que mejore sus condiciones, pero es gente que sale de la media. La mayoría no. ¿Sí? Y ya les digo, son más cuestiones sociales de revisar los estratos socioeconómicos que tienen las personas. Y la Sociedad Americana del Corazón recomienda estos 8 esenciales de la vida. Uno, comer es mejorar la dieta, mover, activarse físicamente, dejar de fumar, controlar el peso, el colesterol también controlarlo, el azúcar también controlarlo, la tensión arterial controlarla y sueño, ¿cuánto recomiendan de sueño? 8 esenciales de la vida, 8 horas al día. Eso es lo que se recomienda de dormir, 8 horas al día. Ahora vamos directamente ya con los conceptos. ¿Sí? Arterioesclerosis. La arterioesclerosis aquí vamos a dividirla en tres. La ateroesclerosis, la arterioloesclerosis y la arterioesclerosis clasificada de Monkeberg. Vamos a ver cada uno de ellos. La arterio para empezar,
¿Cómo definimos arterioesclerosis? Arterioesclerosis es el endurecimiento de las arterias, arterias, engrosamiento de la pared y pérdida de la elasticidad. Y esto no lo digo yo, lo viene directamente de este parte de su libro, que es endurecimiento de las arterias. Entonces, digamos que la arteria utiliza un endurecer. Entonces la arteria simplemente se endurece. Y ya, eso es todo. Esa es toda la definición de arterioesclerosis. Esclerosis tienes que verlo como algo que se pone duro, algo que se fibrosa. Y dentro de la arterioesclerosis tenemos la arterioloesclerosis, que esta está dada más en las arteriolas, arterioloesclerosis en hipertensión arterial, y esta se divide en dos, en hialina o hiperplásica. Ya habíamos visto que hialino es que el acúmulo de proteínas que hace que se vea como un vidrio, pero más que se vea como un vidrio es que se ve todo parejito, como un vidrio. No es que se vea transparente, no es que se vea blanquito, no. Es que que se vea todo parejo, ¿ok? Y hiperplásica, como lo habíamos mencionado, ¿qué es hiperplasia? Es el aumento de la cantidad de células. Pues hay un aumento de la cantidad de células, sobre todo de cuál? De la media, de la muscular. Aumenta la cantidad de células en la muscular y esto condiciona a que disminuya la cantidad de luz del vaso. La esclerosis de la media de Monkeberg, ya lo habíamos comentado. Si estamos hablando de la media ¿cuál es? Es la muscular. Entonces, en la muscular hay depósitos de calcio y se calcifica. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo calcifico el músculo? Va a perder sus capacidades para contraerse y dilatarse. ¿Okay? Normalmente la esclerosis de la media de Monkeberg no tiene un impacto clínico porque son muy contadas las arterias donde sucede todo esto. Pero la diferencia es que si esto ocurre de manera generalizada debido a una a cuestiones de calcificaciones metastásicas. Y con metastásicas nos referimos a que tiene una alteración en el metabolismo del calcio. No es que llegue el calcio de algún lado y se meta como lo hace un tumor en metástasis. No, estamos hablando de alteraciones en el metabolismo del calcio. Eso es una calcificación metastásica. La hiperplasia fibromuscular de la íntima, esta está causada, de nuevo, hiperplasia fibromuscular de la íntima. Aquí estamos hablando de parte del endotelio. No estamos hablando de la media, estamos hablando de la íntima, lo que está más cercano a la sangre, lo que está íntimamente cercano a la sangre, ¿no? Entonces, esta está causada por inflamación o daño mecánico. ¿Cuándo sucede esto? Cuando ponen stents o cuando hacen angioplastías para trasplante de órganos. Y la otra, que vamos a ver más a detalle, la ateroesclerosis, que es la afección más frecuente por los lípidos, que es justamente la que vamos a ver. ¿Qué es lo que significa ateroesclerosis? Atero significa papilla o gachas, que viene del griego atera, y esclerosis viene de igual del griego, que es endurecimiento. Atera viene de papilla o gachas, pero este más bien es el tipo de consistencia que tenía la grasa. Cuando ellos agarraban grasa, agarraban manteca, el tipo de consistencia, esa es la que tiene. ¿Por qué? Porque este está dado por lípidos. Está dado por lípidos. Entonces es un endurecimiento dado por lípidos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hiperlipidemia, tabaquismo, diabetes, hipertensión. Factores de riesgo menor: obesidad, sedentarismo, estrés, ser hombre, edad avanzada, ingesta alta de carbohidratos, anticonceptivos orales e hiperhomocistinemia. ¿Cómo vamos a definir aterosclerosis? Es una inflamación crónica, ya vimos lo que es inflamación crónica, adentro de las arterias por acúmulo de lípidos. La etiopatogenia, estos están dados por una respuesta al daño. Y si estamos diciendo que es una inflamación crónica, pues entonces, y por lípidos, va a ser una interacción entre lipoproteínas
macrófagos y linfocitos T. Hay que recordar cuál es la célula estrella de la inflamación crónica. Macrófagos y linfocitos. Macrófagos y linfocitos, célula estrella de la inflamación. ¿Qué es lo que sucede en una aterosclerosis? Viéndolo por pasos, primero hay un daño y una disfunción endotelial, hay una pequeña rasgadura en el endotelio. Esto, ¿qué es lo que sucede en la sangre? La sangre también tiene lipoproteínas y estas van avanzando continuamente. Entonces, estas lipoproteínas se van a acumular en esa lesión. ¿Sí? Y que también hay células inflamatorias como los monocitos. Los monocitos se van a pegar al endotelio junto con las plaquetas y van a liberar factores activadores y va a proliferar ¿qué? Las células de músculo liso, la producción de matriz extracelular y van a reclutar linfocitos. Esto va a hacer que se acumulen los lípidos dentro de esa herida y posteriormente se calcifique. Esto no lo digo yo, esto viene directamente en su libro. Y es más fácil comprenderlo de esta forma. ¿Hay algún tipo de daño en el endotelio? Entonces llegan los monocitos y las plaquetas porque aquí ya empezó a meterse en las lipoproteínas. ¿Ok? Entonces los monocitos van a intentar meterse. ¿Para qué? Para poder quitar estos lípidos. Entonces entran, pero no pueden quitar estos lípidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Van a empezar a secretar citocinas para poder perpetuar una inflamación aquí, porque al momento de no poderla eliminar, ¿qué es lo que van a intentar hacer? Contenerla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Él no puede eliminar los lípidos, entonces se van a llenar de lípidos estas propias células hasta el momento que se va a convertir en ¿qué? Una célula ¿qué? Espumosa. Se convierte en una célula espumosa y esto es lo que estamos viendo en la parte de la íntima. Pero ¿qué es lo que vemos directamente en el vaso? Miren, primero una estría grasa y luego se hace la placa. Esa es otra forma de verlo, es prácticamente lo mismo, pero igual en una imagen diferente, por si alguien la quiere revisar, todo está dentro de su libro. Y el doctor Rui Pérez Tamayo puso unas fases y complicaciones locales de la aterosclerosis. Y están definidas por estas tres: la estría grasa, el ateroma o la placa ateromatosa y luego ya la lesión complicada. Donde la estría grasa, ya lo hemos visto, es nada más esa pequeña línea amarilla que nos quiere decir que ahí hay un acúmulo de lípidos. Dentro de cierta bibliografía mencionan que todos ya nacemos con estrías grasas, y en esas estrías grasas donde se hacen las placas de ateroma. Posteriormente sigue la formación de la placa ateromatosa, donde es este abultamiento, y después la lesión complicada, donde el endotelio se rompe, se ulcera, hay una disfunción endotelial. Entonces, si hay una disfunción endotelial, ¿qué es lo que se genera a través de la teoría de Virchow? Pues se genera un trombo. ¿Ok? Se genera un trombo en esas zonas, es más riesgoso para generar un trombo. Y ese trombo puede hacer que se vaya toda la placa. ¿Ok? Y de hecho, aquí tenemos varias lesiones. Estas son las lesiones más grandes, pero hay unas lesiones más pequeñas. Ahora vamos con una parte favorita mía. Los estudiantes dijeron: ¿qué pasa si hay daño endotelial? Ya se los había dicho. Es la triada de Virchow. ¿Ok? La triada de Virchow: daño endotelial, un estado normal del flujo, un estado de hipercoagulabilidad. Si hay daño endotelial, puede haber ¿qué? Trombosis, genera un coágulo. ¿Qué pasa si el trombo o la placa de ateroma se suelta? Ya habíamos visto qué sucede si un vaso se tapa, se obstruye. Se obstruye, hace que no pase sangre, se acumula sangre del otro lado, no pasa oxígeno, hay hipoxia, se acumulan los ROS, hay isquemia y como tal necrosis. Y es como una necrosis
de la coagulación. Entonces, ¿cómo la vamos a poner? Necrosis coagulativa. También hay una diferencia en cómo se va obstruyendo la luz del vaso, ¿ok? Donde puede estar en un apartado A, puede llegar hasta un apartado F. Y nada, es nada más para recordar que pues todas estas son las causas de muerte cardiovascular. Otro esquema para ejemplificar cómo está un vaso normal, se genera la esteria grasa, se empieza a engrosar la íntima, se forma la placa y hay diferentes destinos para esto, ¿no? Hay diferentes destinos, ya sea que se haga una parte fibrosa y esta se pueda romper, otra donde se engruese y esto haga que haya una disfunción endotelial y pueda ser un trombo. Aquí tenemos la ruptura de la placa y la ruptura de la placa puede salirse y puede tapar. Aquí lo que hace es genera un trombo y este también puede tapar. Y en el otro, es se estabiliza, esta placa de ateroma y se calcifica. Y una vez calcificado, no se va a mover. No se va a mover, pero pues va a limitar la cantidad de sangre que pase. Ahora sí, vamos a seguir con los aneurismas. ¿Qué significa aneurisma? Dilatación anormal del vaso. Dilatación o ensancimiento del griego aneurisma. Vamos a clasificarla y vamos a ver tipo de complicaciones. Los aneurismas, si es una dilatación del vaso, pero depende cómo se dilate el vaso. Si es como una bolsita, como un saco, la vamos a llamar sacular. Sí, ya vimos como el término fusiforme. Entonces, si es fusiforme, es un aneurisma fusiforme. Estos dos, si se dan cuenta, afecta todas las capas del vaso. Al afectar todas las capas del vaso, lo vamos a llamar un aneurisma verdadero. Si no afecta todas las capas del vaso y solamente se rompe una y esa es la que se dilata, pues le vamos a llamar aneurisma falso. ¿Cómo sucede aquí? Donde aquí lo que ocurrió fue una ruptura de la capa íntima y la media y solamente queda la adventicia o el tejido conectivo. Entonces, y aquí sale la sangre, pero como no están dilatados todo el vaso, es un aneurisma falso. La otra es que se rompa directamente en la íntima y por ahí vaya toda la sangre generando una disección. Y cada patología de estos tiene un aneurisma diferente. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es la patología clásica que se menciona y que vemos? Es la disección aórtica. Donde sucede esto es en la aorta. Las hemorragias saculares, los aneurismas saculares, provocan una hemorragia subaracnoidea. Y esto que como también lo ponemos como un aneurisma en cereza. Y los aneurismas fusiformes son aneurismas de la aorta abdominal. Y para comprender por qué sucede todo esto, hay que comprender cómo va disminuyendo la media del vaso. Entonces, dentro de un vaso relativamente normal, tienes tu íntima con su media, su adventicia. En su media tienes, ¿qué es lo que tienes? Tienes células musculares, un poquito de fibras elásticas. Pero si hay algún tipo de daño, la inflamación lo que va a hacer es disminuir la cantidad de músculo que uno tenga. Conforme pasa el tiempo y aumente la inflamación, pues la media ya no va a ser lo que era antes y las fibras elásticas tampoco van a hacer lo mismo, haciendo que el vaso esté débil y con la presión se venza y se dilate. ¿Y qué es lo que pasa si se rompe la pared de un aneurisma?
Pues es lo mismo que si te digo, si se rompe un vaso, va a haber hemorragia. ¿Qué? Vamos a ver la segunda parte, muy rápidamente, donde ya vemos directamente la enfermedad isquémica de coagulación, diabetes y las drogas ilícitas. ¿Qué? Las enfermedades isquémicas del corazón se clasifican en 4 categorías: angina de pecho, infarto del miocardio, cardiopatía isquémica y muerte súbita. Vamos a ver cada uno de ellos. Y quiero que lo veas como un 1, 2, 3, 4. Primero tienes angina de pecho, luego infarto, luego la cardiopatía isquémica y el cuarto es un misceláneo que puede suceder. ¿Ok? La angina de pecho está definida como un dolor precordial paroxístico. ¿A qué nos referimos con un dolor precordial paroxístico? Un dolor en el pecho que va y viene. Paroxístico es va y viene. Y esta se divide en dos: estable o inestable. Estable es aumenta con la actividad física. Solamente aumenta la actividad física. Y con aumentar la actividad física no nos referimos a que se ponga a correr. Nos referimos a que incluso solamente camine. Con que camine y le duela es estable. Claro, hay unos que tienen que caminar más para que les duela. O con que suba unas escaleras. Con que suba unas escaleras le empieza a doler más. O se desata el dolor. Y en inestable nos referimos a que el paciente en estado de reposo, sin moverse, le empezó a doler más. Así de simple. Sin que él haga nada. Sin que él haga nada, aumenta el dolor. Al punto que lo manejamos como un preinfarto. Se le dice inestable porque en algún momento, ahí lo que te está diciendo patológicamente y fisiológicamente es que algo está obstruyendo la cantidad de aporte sanguíneo que le está llegando al corazón. Ya sea porque tiene una disminución en el calibre de las coronarias o hay una placa de ateroma que está a punto de soltarse y tapar por completo las arterias. ¿Ok? Por eso lo maneja como preinfarto. Después de eso, ¿qué es lo que viene? Ahora sí, el infarto agudo al miocardio. Este ya es un dolor opresivo precordial. El otro iba y venía, este ya es directo, siempre va a estar, que es dolor opresivo precordial con elevación del ST. Aquí ya hemos visto que el dolor en precordial, o sea, dolor en el pecho, puede irradiarse o puede incluso confundirse con otras cosas. ¿Ok? Puede irradiarse o confundirse con una gastritis. Y depende mucho de dónde esté el infarto para decir qué tipo de infarto es. Si sobrevive, si sobrevive este infarto agudo al miocardio, ya habíamos visto en las células permanentes, las lábiles y las quiescentes, que las células del corazón son células permanentes. Esas, cuando se necrosan, no regresan. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Pues se genera un parche. Se genera un parchecito. Y es a lo que les llaman los cardiólogos como un infarto que antiguo. Este infarto antiguo hace que tenga una disfunción miocárdica y esa disfunción al corazón, como le llamamos cuando hay una disfunción, como una insuficiencia. Insuficiencia cardíaca, que ya son otros criterios y otros problemas que van a tener. La otra es que de la nada se suelte la placa termatosa o haya un coágulo y ocasione muerte súbita. Y para todo ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social nos da el protocolo de atención integral llamado Código de Infarto, donde viene todo el manejo que viene desde primer nivel hasta tercer nivel.
donde ya habíamos visto, hay un periodo antes de la enfermedad y otro ya con la enfermedad y tienen un horizonte clínico, así se lo conoce, donde el periodo prepatogénico ya lo habíamos tenido con los factores de riesgo y ya en el periodo patogénico ya es cuando tiene estos dolores, este dolor precordial, este dolor retroesternal y como este puede ser irradiado de diferentes. Cuando decimos que ya tiene un infarto, porque también se le asocian cosas como disnea, náusea, vómito, diaforesis, palpitaciones, lipotimia o síncope. Y dentro de los factores de riesgo, tienen que conocer lo que te recomienda la guía, el código infarto, es calcular el riesgo cardiovascular que tiene el paciente de tener un evento cardiovascular dependiendo de la edad, la cantidad de colesterol o el HDL que tenga, su presión arterial y se divide en si no es fumador o si es fumador y, y también aquí, mucha atención a esto. ¿Tiene diabetes o no tiene diabetes? Estas son la escala de Framingham de riesgo cardiovascular. Y ellos ponen también que tomar los 8 esenciales de la salud, que son los mismos que habíamos mencionado, ¿okay? Los mismos que recomienda la Sociedad Americana del Corazón, son los que ya ponen aquí. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer al menos en el primer, segundo y tercer nivel? A todos, es identificar al paciente que tiene dolor precordial, disnea y síncope y darle su atención inmediata. Y si no la tiene, identificarlo y mandarlo a urgencias para tener su atención inmediata. ¿Okay? Ya lo habíamos visto. Dolor precordial, opresivo, retroesternal, irradiado, ya sea hombro, mandíbula, epigastrio o con disnea, más aparte, náusea, vómito, diaforesis, palpitaciones y síncope. Y para comprender lo posterior o la sintomatología, hay que comprender cómo está irrigado el corazón. Arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda, y de la izquierda tenemos la interventricular anterior y de la parte posterior se sigue la circunfleja, donde viene la coronaria derecha y una rama de la izquierda se convierte en la circunfleja. ¿Por qué? Porque esto está dado debido por cómo lo vamos a ver en el electrocardiograma, ¿sí? Donde teniendo esto en cuenta cómo está el corazón, ahora sí podemos comprender cuáles son los que están en la pared libre del corazón, cuáles son los interceptales, cuáles son los que ven la parte posterior del corazón. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Este tratamiento se le llama terapia fibrinolítica. ¿Okay? ¿Qué es lo que se recomienda más bien? Es darle cateterismo. Cateterismo es entrar directamente y destapar esa arteria. Pero si no se puede, es dar terapia fibrinolítica. Ahorita vamos a ver con el esquema. Después de ello es la rehabilitación, que se ve en prevención terciaria, que todo paciente que se le hace este tipo de intervención, tiene que entrar a la unidad de cuidados intensivos. Todos. A todos los cuales se les hace esa intervención tendría que entrar a una unidad de cuidados intensivos. Ahora sí, ¿cómo define el código infarto? El infarto es considerar la presencia de una lesión miocárdica aguda detectada por la elevación de biomarcadores cardíacos en el contexto de evidencia miocárdica por dolor u opresión, con todos los síntomas que hemos visto. Lesión miocárdica con elevación de biomarcadores cardíacos. ¿Cuáles son los que recomiendan ellos? Troponinas. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, identificas a alguien, que es el primer estudio que le tienes que hacer, el electrocardiograma. El electrocardiograma de 2 derivaciones. ¿Tienes un trazo compatible con un infarto agudo de miocardio? Ok, sí, perfecto. Entonces activar el código infarto. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pedirle los biomarcadores, radiografía de tórax y estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio ahorita van a depender mucho.
¿Cuáles son? ¿Cuáles son los trazos que tú vas a ver para definir si es infarto o no? Es el signo de la bandera. Aquí está ya de manera puntual cuánto tienen que medir para poder hacer, para poder diagnosticar como tal infarto, pero en la gran mayoría de los casos, tú lo que vas a ver o lo más común que tú vas a ver es esto, el signo de la bandera. Si estamos hablando que es una elevación del ST, el segmento ST tendría que estar abajo, pero la elevación del ST, provocando algo que se conoce como comúnmente como el signo de la bandera, es lo que provoca, es el signo del infarto. ¿Sí? Y es en dos derivaciones contiguas, la 2 y la 3, una y 2, B1, B2, B2, B3, B3, B4, B4, B5. ¿Sí? Y siempre les gusta poner este tipo de tabla donde dicen, ah, mira, el B1, B2 y B3 ve el anteroseptal. El B1, B2, B3 y B4 ve lo anterior. B4, B5, B6 ve lo anterolateral. Pero es más sencillo teniendo un esquema donde, donde pones las derivaciones de B1 hasta B6 y ya puedes comprender por qué el B1, B2 y B3 ven lo anteroseptal. ¿Por qué? Porque están justamente enfrente de eso, de la cara anteroseptal. El B4 ve toda la cara anterior. Lo enterolateral, pues evidentemente va a estar más pegado a B5, B6. ¿Y qué son los que ven la puntita? Pues B3, B4 y B5. ¿Okay? Después las otras derivaciones, estas son cuando tienes que poner más derivaciones para poder identificar si hay un infarto en la cara posterior. De nuevo, es cómo está el corazón y qué es lo que ve cada una de las derivaciones. Otra parte es así. Así es como lo puedes ver. Que ve la cara inferior, que ve la cara lateral, que ve la septal, que ve la anterior y que ve la lateral. Una vez que tengas diagnosticado que tiene un infarto, ¿qué es lo que te recomienda? Si el hospital donde estás tiene sala de hemodinamia. ¿Tienes sala de hemodinamia? Sí o no. Si tienes sala de hemodinamia y está disponible, cateterismo. Cateterismo percutáneo. Entrar y quitar esa placa directamente. Entrar y destapar esa arteria directamente. Si no está esa sala disponible, hay que darle terapia fibrinolítica. Y después de eso, ver los criterios de reperfusión. Y si no funcionó, hay algo que le llaman cateterismo de rescate. Ya lo que les digo, ¿está disponible? Sí, a cateterismo. Intervención de cateterismo percutáneo. La terapia fibrinolítica, que es lo que te recomiendan, alteplasa y tenecteplasa. Después de eso sigue el mantenimiento, que ya depende de las condiciones en las cuales tiene el paciente, lo que tú tienes que evaluar. No vamos a ver cada uno, eso ya es directamente, lo van a ver directamente en la clase de cardiología, pero aquí no. ¿Qué es lo que sí les digo que te pueden preguntar para chingarte? Lo que te pueden preguntar para chingarte es esto. ¿Qué biomarcador es más sensible? ¿Qué biomarcador es más específico? ¿De qué vas a responder? Troponinas. Aquí ya lo ponen, sensibilidad y especificidad. ¿Cuáles son las cruces que más tienen? Troponinas. ¿Qué es lo que recomiendan en la definición? Troponinas. Pero ¿qué tal si te preguntan en lugar de cuál es el más específico y más sensible? ¿Cuál es el primero que se eleva? Ah, pues el primero que se eleva es la mioglobina. ¿Sí? Ahora sí vamos con diabetes mellitus. Generalidades de la clasificación y patogenia. Vamos a ver las manifestaciones de las microangiohepáticas y macroangiohepáticas. Y la diabetes mellitus, ya se los había comentado, está el programa nacional
Ya no son GPCs, es programas nacionales. ¿Cómo lo definen ellos? Enfermedad crónica que se caracteriza por niveles altos de ¿qué? De glucosa en sangre. ¿Sí? Tiene otras alteraciones, ¿sí? Como estas. Pero diabetes mellitus en general es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracteriza por hiperglucemia, que es lo mismo que nivel alto de glucosa en sangre. Y ya habíamos visto que quiénes son las encargadas de producir la insulina. Aquí tienen un islote de Langerhans en el páncreas, que es la parte endocrina del páncreas. Las células beta del páncreas son las encargadas de producir la insulina. Hay una diferencia entre cómo ocurre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Ya hemos visto que la diabetes tipo 1 está dada por una destrucción de las células beta del páncreas debido a la inflamación, porque es una enfermedad autoinmune. Y la diabetes tipo 2 está dada más por una por otros tipos de cuestiones como resistencia a la insulina, no eres tan sensible a la insulina, entonces tu propio cuerpo intenta producir más insulina, pero como tus células no introducen la insulina, pues tienes el otro tipo de reacciones como generar sobrepeso, generar obesidad. Por eso los análogos de GLP-1, los análogos de GLP están siendo muy útiles para diabetes tipo 2. No es dar insulina, es dar un análogo de GLP que ayude a meter la insulina a las células. ¿Okay? No es aumentar la cantidad de insulina, no. Es hacer que la insulina entre en las células. Por eso también se les da metformina, porque la metformina aumenta la sensibilidad a la insulina. ¿Cuáles son las complicaciones? Macrovascular y microangiopática. Macrovascular, lo que sucede es una disfunción endotelial, y esta disfunción endotelial lo que va a producir es esta ateroesclerosis acelerada. Ellos van a generar estas placas de ateroma más rápido. Y si tienes la placa de ateroma más rápido, que es lo que tienes, pues mayor riesgo a que esa placa se rompa o haga un coágulo. Por eso, en los factores de riesgo cardiovascular, la diabetes está considerada como un factor de riesgo. Microangiopatía, engrosamiento difuso en membranas basales, y esto es en todas las membranas basales, en piel, en músculo, retina, riñón. La nefropatía, que es lo que vamos a ver, lesión glomerular, es un engrosamiento de la membrana basal, puede haber esclerosis mesangial, y la glomerulosclerosis nodular. Cada vez que escuches nódulos tienes que pensar en bolitas. Que se formen bolitas se le van a llamar nódulos de Kimistel-Wilson. Aparte de ello, como tiene la disfunción vascular, es lo que va a tener lesión vascular y puede generar una pielonefritis por otras cuestiones. Por otras cuestiones que también afectan dentro del sistema inmunológico a los pacientes. Las afecciones oculares no solamente retinopatía, sino tienen mayor riesgo de generar catarata o glaucoma. Y neuropatía, pues es una señalización deficiente. Entonces, todos estos son las complicaciones de diabetes. En la microangiopatía puedas generar una hemorragia intraparenquimatosa. La retinopatía, cataratas o glaucoma, tener hipertensión, el infarto agudo del miocardio, la aterosclerosis acelerada, el daño renal y la neuropatía periférica. Y aquí es donde podemos incluir lo que es el pie diabético, que es una combinación de varias cosas. Aquí, para ejemplificarles, el engrosamiento de la membrana basal dentro de los túbulos renales, donde por ejemplo aquí tenemos la membrana basal de un túbulo renal que todavía no está afectada. Pero aquí tenemos la membrana basal ya engrosada. Vean la diferencia del engrosamiento, del grosor de esta membrana basal comparada con esta membrana basal. ¿Sí? Y uno se preguntarán, oye, pero también veo que están adentro de los túbulos. Ah, esos son proteínas. Recuerden que también pueden tener proteinemia. En el glomérulo, ¿cómo lo vamos a ver? El engrosamiento de la membrana basal formando nódulos. ¿Cómo le vamos a llamar a estos nódulos? Nódulos de Kimmester-Wilson. ¿Cuál es la clasificación? Aquí de nuevo, otra de las afecciones, la clasificación de pediabético según Wagner, y esta está dada por
estas tres: la neuropatía diabética más la angiopatía diabética, y solamente falta que el paciente se golpee, tenga un traumatismo. Tenga un traumatismo en el pie y como tiene una señalización deficiente con un aporte sanguíneo deficiente, esa lesión no va a ser muy complicado que se cure. Muy, muy complicado. Va a ser muy complicado que se cure, entonces lo único que va a hacer es se va a perpetuar la infección si tú no la tratas. Hay diferentes clasificaciones. La que se utiliza, creo que en las guías, es la de Wagner, pero si tú te pones a leer, hay muchas clasificaciones que se pueden usar. De nuevo, vamos a ver ahora la parte de ocular, donde no solamente es retinopatía, sino también glaucoma y catarata. ¿Sí? Donde la catarata está dada por las afecciones del cristalino directamente. La retinopatía también está dada por lesiones no proliferativas o lesiones proliferativas. Las lesiones no proliferativas y la retinopatía está dada por la neovascularización porque generan microaneurismas. Son microaneurismas y se menciona en la bibliografía que son tan pequeños estos microaneurismas que no los vas a ver. Que no lo va a ver el oftalmo. Y estos microaneurismas se pueden romper, y si se rompen, ¿qué es lo que va a generar? ¿Cómo le vamos a llamar? Microhemorragia. Esa parte de microhemorragia es la que sí vamos a ver. ¿Okay? Esa microhemorragia la vamos a ver como un exudado en la capa plexiforme. La capa plexiforme es una capa de la retina. Ahorita vamos a ver las capas. Y estos se van a llamar, ¿cómo se van a llamar? Exudados algodonosos. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Pues muy simple y sencillo. Si estamos diciendo que son algodonosos porque alguien, el primero que los vio, dijo, esto parece algodón, porque se ve blanquito y se ve como espumosito. Ah, pues entonces vamos a buscar algo que sea como blanquito y espumosito, y todas estas van a ser los exudados algodonosos. Estas son las capas de la retina. ¿Sí? La capa, la membrana interna, la capa ganglionar, las plexiformes, la nuclear, plexiforme, nuclear y las limitantes. Donde la plexiforme es donde se va a acumular esta hemorragia. ¿Sí? Y aquí se los pongo para que no lo confundan con las capas de la córnea, ¿no? Estas son las capas de la córnea, el epitelio, la membrana Bowman, estroma, de semen y endotelio. ¿Y dónde está la pars plicata del iris? Recuerden que en el iris también se produce ¿qué? Ahí está los procesos ciliares, y estos van a producir el humor acuoso. Y donde habíamos visto que también afecta el engrosamiento de las membranas basales en la pars plicata. Donde aquí tenemos el iris, aquí tiene el ángulo irido-córneo, y este son los procesos ciliares. El iris está pigmentado, entonces ¿qué es lo que vamos a ver? Melanina. Entonces esto es normal verlo. Pero vean el grosor que tienen los procesos ciliares en una persona sin diabetes, y este es el grosor que tienen los procesos ciliares en una persona con diabetes. Y ya las otras afecciones que van a tener un paciente diabético, pues ya están dadas por otras cuestiones, ¿no? Que puede tener estados hiperglicémicos no cetóxicos o ketosis. Eso lo van a ver más adelante en otros tipos de clases. Vamos a ver rápidamente lo que sucede con drogas lícitas e ilícitas. Y estas sí van a estar dentro del apartado de patología ambiental. Dentro de la marihuana hay dos componentes directos. Uno, el tetrahidrocannabinol, que es el THC, y el otro es cannabidiol, el CBD. Y tiene más de 500 principios activos, pero los principales son estos dos, el THC y el CBD, donde van a actuar en los receptores endocannabinoides CB1 y CB2. CB1, donde van a estar en el cerebro, y el CB2 en los demás órganos. ¿Qué son los efectos que produce? Los efectos a nivel agudo: euforia, relajación, alteración sensorial del tiempo, aumento de apetito, taquicardia, deterioro de la memoria a corto plazo, y coordinación motora. ¿Cuál es lo crónico? Genera tolerancia.
genera tolerancia, entonces si genera tolerancia va a necesitar más dosis para poder generar los mismos efectos. Puede generar dependencia, también puede generar síndrome de abstinencia, posible exacerbación de trastornos psiquiátricos latentes. ¿Cuáles son los efectos crónicos? Puede generar. Y el efectos crónicos es de uso diario o casi diario por meses o años. ¿Qué es lo que puede generar adicción? No genera una adicción química directamente, pero puede generar adicción. Pueden generar un trastorno psiquiátrico mayor, como tener mayores riesgos de psicosis, trastorno de estado de ánimo, ansiedad o conductas suicidas, un deterioro cognitivo persistente por déficit de aprendizaje, memoria, atención y control de impulsos, síndrome amotivacional de no tener ganas de hacer nada. Algo también descrito es el síndrome de hiperemesis cannabinoide, o sea, de que vomitan mucho. En pacientes embarazadas, parto prematuro y restricción del crecimiento intrauterino. Y estas tres, bronquitis, EPOC o la selección pulmonar asociada al vapeo EVALI, todas estas están dadas porque los pulmones no están hechos para soportar humo, cualquier tipo de humo. Humo de tabaco, humo de marihuana, humo de leña. No, así no están hechos los pulmones para soportar ese tipo de lesión. Entonces todos estos lo van a compartir cualquier cosa que uno inhale. EPOC, ya hemos visto que es la ruptura de los alveolos, generando la unión de estos y va a generar atrapamiento de aire, enfisema, bronquitis, que es inflamación de los bronquios, y EVALI es el síndrome clínico, pero patológicamente nosotros lo vamos a ver como un daño alveolar difuso, con engrosamiento del intersticio, el la llegada de inflamación, ese es un daño alveolar difuso. Siguiendo con la cocaína. La cocaína, que puede ser consumida de diferentes formas, ya sea en polvo o como crack o piedra. ¿Okay? ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Estos van a bloquear la recaptación de catecolaminas, sobre todo dopamina, noradrenalina y serotonina, donde recuerden que en la sinapsis los neurotransmisores son liberados y luego los vuelve a agarrar la misma neurona porque es más sencillo para ahorrar recursos, para no hacer nuevo neurotransmisor, que es lo que utilizan. Lo liberas y utilizas el mismo. Lo vuelves a agarrar y lo vuelves a utilizar. ¿Qué es lo que sucede? Estos bloquean esta recaptación. Al bloquear esta recaptación, el neurotransmisor va a quedarse en el espacio sináptico y va a seguir estimulando. ¿Ok? ¿Qué es lo que se menciona aquí? Provoca su acumulación y la estimulación prolongada. ¿De dónde? Del sistema nervioso simpático. Entonces, todos los efectos que va a tener es por este acúmulo en estos sistemas. ¿Sí? Hay dos efectos. Efectos agudos, euforia intensa, aumento de energía, estado de alerta, taquicardia, hipertensión, vasoconstricción y midriasis. ¿Cuál es el efecto crónico? Adicción severa, ansiedad, paranoia, psicosis o isquemia miocárdica. Ahorita vamos a ver por qué. Y ya les había comentado, hay adicciones que son orgánicas o adicciones físicas o químicas. Esas son adicciones reales. La cocaína genera una adicción real. Las manifestaciones morfológicas, todo va a ser por un efecto simpático mimético. Van a igualar al sistema simpático, pero lo van a estimular. Entonces, ¿qué tienes? Taquicardia, hipertensión, agitación, diaforesis, miosis y agresividad. Y la vasoconstricción que va a tener es tan potente la vasoconstricción que genera la cocaína que también tiene donde hay vasos en el corazón, las coronarias. Va a ser tan fuerte esta constricción que va a tapar las coronarias, generando que un infarto agudo al miocardio. Ya la rinitis isquemia de la mucosa nasal está dada por cuestiones locales. El alcohol, también, el alcoholismo llamado en el DSM-5 como desorden por el uso del alcohol. ¿Cuál es el desorden por el uso del alcohol?
Es una afección crónica que se deteriora la capacidad para detener o controlar el consumo del alcohol a pesar de las consecuencias adversas, ya sean sociales, laborales o de salud. ¿Cuál es la diferencia de la intoxicación etílica? Consumo excesivo peligroso en estas cantidades, y esto, la cantidad de depresión que tiene sobre el sistema nervioso central depende de la dosis. Los estados crónicos es un patrón mantenido del tiempo, ¿sí? Y depende ya del tipo que se maneje, ¿sí? Y para recordarlo, las manifestaciones que va a tener, que puede llegar hasta cirrosis, pueden recordar la historia de Barney, ¿no? De cómo de estudiar cómo pasó a convertirse en lo que ahora es. Hay dos diferencias entre el alcohol etílico llamado etanol o el metílico o el metanol. ¿Cuál es el más común? El etanol. Este se va a absorber rápidamente en el estómago e intestino delgado. ¿Cómo se va a metabolizar? Por dos vías. La ADH y el sistema de los citocromos, ¿sí? Donde la ADH convierte el alcohol a acetaldehído. Y el esquema de los citocromos, a partir de todos los citocromos por el consumo crónico, se van a activar y esto va a generar estrés oxidativo. ¿Cómo se va a eliminar? El acetaldehído, este se va a eliminar a través de en CO2 y en agua. Y el alcohol metílico, este es el alcohol tóxico, que este va a ser metabolizado por la ADH, pero este, en lugar de pasarlo a acetaldehído, lo va a convertir a formaldehído y ácido fórmico, y este va a conseguir acidosis metabólica y toxicidad retiniana, ocasionando ceguera. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos de utilizarlo de manera crónica? Atrofia cerebral difusa. Aquí tiene una imagen de un paciente sin alcoholismo y un paciente con alcoholismo. Macroscopía, vamos a ver atrofia de los cuerpos mamilares, hemorragias petequiales, y la microscopía va a haber desmielinización, pérdida neuronal, y va a haber una proliferación capilar y gliosis. La gliosis es la forma en la cual el sistema nervioso central parcha. Es la fibrosis del sistema nervioso central. Gliosis. Los efectos cardíacos, miocardiopatía alcohólica, que va a formar la miocardiopatía dilatada, que es lo que va a hacer, el corazón se va a formar, se va a hacer globo, y van a dilatar las cuatro cámaras y puede haber una hipertrofia ventricular excéntrica, como la hipertensión arterial. La microscopía puede haber atrofia, hipertrofia de miocitos, podemos ver fibrosis intersticial, si esta no está dada por la isquemia, y depósitos de lipofuscina o pigmento de desgaste. Puede haber arritmias derivado a las fibrosis. En el sistema gastrointestinal ya lo habíamos visto, donde puede haber, debido a la cuestión de la cirrosis, puede haber varices esofágicas y estas van a ocasionar sangrado. Pueden tener síndrome de Mallory-Weiss, que es un desgarro de la unión gastroesofágica por vómitos. Microscópicamente casi no tomamos nada microscópicamente aquí, pero si tomaron una biopsia, pues lo que vas a ver es una inflamación aguda o crónica. Y dentro del estómago puede haber una gastritis. Ya hemos visto los efectos hepáticos. Y en el feto, si tú eres una mujer y eres alcohólica, puede ocurrir el síndrome del feto alcohólico, ¿no? Donde tiene microcefalia, anomalías de la migración neuronal, y todo esto se traduce en discapacidad intelectual y problemas del comportamiento. En la cara va a tener dismorfias faciales, que son todas estas. En el corazón puede haber defectos del tabique, como una comunicación interauricular, se van a acumular las dos aurículas. Una comunicación interventricular, se comunican los dos ventrículos. Y en general esto genera una restricción del crecimiento intrauterino y retraso del crecimiento postnatal. Y esto es de las actividades que les había mencionado a mis alumnos, de cómo entregarlo, de cómo entregar una actividad. Y esto es todo de patología ambiental. No olviden dejar un like, un comentario,
para poder traer más material de este estilo.